Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto vernos por este medio. Hace poco leí un libro de Robert Barriger donde habla acerca de los filtros que debemos de utilizar para tomar mejores decisiones. El primer filtro de que habla este libro es honrar a Dios. Si todo lo que hacemos lo pasamos por este filtro, sería muy diferente la vida. Todos los demás filtros también, por supuesto, son muy importantes, cada uno de ellos. Nos lleva a tomar decisiones importantes, nos ayuda a mejorar nuestra calidad de decisiones. Pero la verdad, cuando escuchamos la palabra filtros, ¿qué viene a tu mente? A mí me recuerdo cuando alguna vez trabajé en una empresa purificadora de agua, teníamos una planta, teníamos bodegas, y yo pensé en los filtros que se usa para este proceso del agua. Muchos de ellos le quitan las impurezas, la dureza del agua, pero había uno que era el que le ayudaba a bajar las sales del agua y ayudaba a que fuese un poco más ligera el agua. Es la ósmosis inversa. Este ejemplo de los filtros o esta ilustración de los filtros en cuanto al agua puede ser muy claro en tu vida y en mi vida cuando ocupamos los filtros de Dios que nos da, que nos aporta, que nos equipa para tomar mejores decisiones, para que nos vaya bien en la vida. Tú y yo tomamos todos los días decisiones. Decisiones muy importantes como con quién me voy a casar, en quién voy a creer, a qué me voy a dedicar. Me llamó la atención en la segunda sección de la definición del diccionario de la Real Academia Española, donde al definir los filtros dice sistema de selección en un proceso según los criterios previamente establecidos. Es decir, los filtros, además de que quitan impurezas, mejoran la calidad y como vimos nos ayudan a tomar decisiones. Bueno, pues vamos a ver estos filtros porque estoy seguro que tú y yo queremos mejorar nuestras decisiones, tal vez no arrepentirnos de lo que hicimos, de lo que no hicimos. Y te invito a que me acompañes a leer Filipenses capítulo 4 y vamos a leer con el primer filtro, el verso 8. El primer filtro es el filtro de la escritura. Es decir, aquí vienen varios filtros, pero cuando usamos la palabra de Dios como filtro, nos ayuda a poder equiparnos de los demás filtros. Acompáñame. Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En realidad, la gente se pregunta, ¿nacen los hijos con una torta debajo del brazo? Es decir, nos invita esta reflexión a trabajar, a decir que no tenemos nada asegurado, a esforzarnos, a ser disciplinados. Pero podríamos decir, sí nacemos con una bendición. La bendición de ser guiados por Dios, de ser guiados por medio de la palabra de Dios. Y esto es más que una torta bajo el brazo. Eso es más que un lunch, que algo que podemos consumir y se va a acabar con el tiempo. La palabra de Dios no es para siempre. Todos los adjetivos que leímos en este verso 8 de Filipenses 4, cuando tú y yo los llevamos a la práctica, se convierten en adverbios. Estos son emanados de la palabra de Dios. Dios mismo nos hace algunas recomendaciones para que tú y yo filtremos nuestros pensamientos por medio de su palabra. Y era muy clara esta. En realidad no hay mucho que razonar. Tenemos que enfocar nuestra actitud hacia ellos, es decir, ponerlos a la práctica. Es una recomendación clara donde nos dice, deja que la palabra de Dios filtre tus palabras, tus pensamientos, tus acciones y tu vida va a ser mejor. Es decir, vivifica la palabra de Dios en tu vida. Lo primero que dice este pasaje a Filipenses capítulo 4, verso 8, dice, por lo demás, hermanos. O sea, por lo tanto, por lo que les dije anteriormente, en resumen de lo que les dije, si quieren vivir lo que les dije anteriormente, esta es la forma en la que lo deben de hacer. Esto es referencia a lo que había dicho al principio del capítulo 4. Recordemos que en el pasaje inmediato anterior es una invitación a experimentar el gozo en comunidad, el perdón, el dejar que Dios forme nuestro carácter y que nos permita tener un carácter diferente.
¿Sabes? A veces tú y yo estamos malhumorados, a veces nos dejamos llevar por tantos problemas de la vida. Pero cuando caminamos con Dios, cuando aprendemos a depender de Dios, hay gozo en nuestra vida en todos los sentidos, en nuestras relaciones, por supuesto, en la comunidad de fe, en la familia. Aprendemos a perdonar, nuestro carácter es diferente. Lo que estamos viviendo tiene relación directa para poder lograr lo que Dios quiere para nuestra vida. Vivir o ver, vivir y pensar en la palabra de Dios es una invitación clara a pensar en las cosas honestas de la vida. Hay cosas honestas y deshonestas, hay cosas muy deshonestas que nos afectan exteriormente. Oye, gasolineras que te dan menos por 1 litro, pesas cuando vas a comprar cosas que están trampeadas. Hay muchas cosas deshonestas, incluso hasta la forma de ser de una persona. Pero es un llamado a que tú y yo nos enfoquemos en Dios, en lo que es honesto, en lo que es verdadero, en lo que es eterno. Recordemos que todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, queda registrado en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué estamos viendo? Ahora, lo que estamos viendo, escuchando, es lo que vamos a vivir. Dice la Escritura que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, pues dejemos que esta verdad nos haga libres. Dejemos que la verdad nos haga libres de amargura, que nos haga libres de resentimiento, que nos haga libres de tantas cosas, usando la palabra de Dios para transformarnos. Pero tenemos que amarla, tenemos que vivirla, meditarla. Esto nos lleva a vivir como a pensar en la justicia. Y no en tu justicia ni en mi justicia, en la justicia de Dios. Y estos son nuestros 2 primeros filtros. Pero avancemos con más filtros, son muchos. Es una demanda a usar el filtro de la amabilidad, de la pureza. Oye, sería un mundo diferente si la gente fuera amable, si la gente fuera afable, si no estuviese contaminada el agua, si no estuviese contaminado el aire. De hecho, aquí donde vivimos es bosque. El vecino está quemando en este momento las hojas que recogió y mi garganta me estaba molestando, me estaba dando como tos, porque está contaminando el aire. Nuestra vida se contamina de muchas cosas. Tenemos que usar filtros para que tú y yo seamos puros, para que podamos pensar en la pureza de Dios, en el amor de Dios, y eso te vuelve a ti y a mí amables. Hay que reconocer, podemos ser más amables. A mí me hace falta ser más amable. Dejar mejor testimonio. Esto es de buen nombre. Es como si reprogramáramos nuestra mente, nuestro carácter, pero con la palabra de Dios. Es como calibrar tu espíritu con el espíritu de Dios. Es pensar y vivir en su palabra, en su voluntad para nuestra vida. Pero no como obligados. No tengo la obligación de ir a la iglesia, no me siento obligado a leer la palabra de Dios, no me siento obligado a poner en práctica la palabra de Dios. No es porque tengo, es porque puedo. Porque por gracia tengo ese privilegio y tengo que aprovecharlo, tengo que aprovechar esa bendición. Es dejar que Dios me transforme, no afanándome a lo que no tengo, no buscando las cosas malas o pensando en las cosas malas de la vida, sino a lo bueno, aferrándome a Dios. No me enfoco ni me atasco en los problemas, o esa es la intención de este filtro. Que miremos mejor a Dios, porque en Él está la solución. De hecho, Dios mismo dice que en nuestras debilidades su poder se perfecciona. Eso dice su palabra. Por eso tenemos que utilizar estos filtros. Y usando estos filtros, se puede decir que es un filtro de visión. De hecho, cuando te van a hacer lentes, te ponen varios filtros y te dicen con cuál ves mejor. Varias gradaciones. Dios quiere que tú y yo veamos mejor, que entendamos su visión. Y esta más adelante vamos a ver, es una visión de fe. Porque si leemos la palabra, tiene que ser con fe. Recordemos cómo empieza, por todo lo anterior. Porque Dios quiere afectar para bien tu vida, quiere cambiar tu vida para bien. Para lograr metas tenemos que reprogramarnos con la palabra de Dios. Las metas de Dios para nosotros. Dios tiene planes de bien para tu vida y para mi vida. Pero tenemos que usar sus filtros para todo, sí, para todo. Para todas las cosas que pensamos, hagamos. ¿Qué es esto? Que se denote cómo hablamos, cómo pensamos, cómo planeamos, cómo vivimos y, por supuesto, cómo vemos la vida. Porque Él nos llama amigos y no sé de Jesús mismo. Os he llamado amigos porque los he revelado, mostrado las cosas de mi Padre, las cosas de Dios. Dios se muestra a sí mismo.
Se revela a sí mismo. Nos enseña su carácter, su amor, su gracia, para que vivamos de una manera diferente, para que vivamos como Dios quiere, usando los filtros de su palabra y su amor. Usémoslo, cambiemos este mundo, seamos un mundo más saludable. Segundo filtro, o segundo grupo de filtros, porque el primer grupo eran muchos filtros. El grupo de la vivencia y transferencia. Aquí son dos, vivencia y transferencia. Verso 9, parte A o primera parte, lo que aprendiste, recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced. En mis tiempos había un programa que era de Popeye, era de dibujos animados. Daba consejos para ayudar a la formación de la niñez. Enseñaba a comer las verduras. Al final de cada enseñanza decía, este consejo te doy porque tu amigo el Popeye soy. Tu amigo Popeye soy. Bueno, daba tal vez un ejemplo de lo que había pasado en el programa para que mejoráramos nuestro carácter, para que tuviéramos ética, para que comiéramos bien. Oye, Dios nos da tantas enseñanzas, incluso hasta las caricaturas podemos encontrar enseñanzas. Por supuesto, en el primer punto decía, la enseñanza más perfecta es en la palabra de Dios. Pero esta analogía nos ayuda a entender mejor este pasaje. Nuestra evidencia como filtro de conocer a Dios es su palabra, es nuestra vivencia. Había otro programa en los tiempos de los 80 que era Odisea Burbuja, salía un profesor que era el profesor Memelowski. Bueno, este influenció a la niñez a leer con sus aportaciones. Había una canción que decía, en los libros hallarás el tesoro de saber. ¿Sabes? Tanto Memelowski como Popeye, como tantas cosas pueden alterar tu vida para bien. Pero no hay nada más importante como la palabra de Dios. Ahora, si aprendemos de la palabra de Dios, como decíamos en el primer punto, si lo usamos como filtro y dejamos que cambie nuestro ser, oye, tenemos que aprender de esto, porque podemos escucharlo pero no vivirlo. Podemos escucharlo pero no llevarlo a la práctica. La enseñanza de Dios en su palabra es incomparable. Pablo comprendió por las malas, se fue por el mal camino, por my way, a mi manera. Pero aprendió también que se pone como ejemplo para bien. Es decir, si tú y yo aprendemos realmente de la palabra de Dios, nos podemos poner como ejemplo. Imítame a mí. No soy perfecto, pero estoy dejando que Dios me cambie, que cambie mi carácter. Y esto no es un narcisismo barato, es tomar el ejemplo de Jesús, porque Dios quiere utilizar nuestro diario vivir como un filtro de amor. Es por eso que tenemos que cuidar nuestro testimonio. Martin Luther King, seguro fue alguien digno de imitar. Este pastor bautista defendió los derechos humanos, los verdaderos derechos. Seguro tenía seguidores, tal vez incluso algunos ateos por su forma de pensar. El mismo Jesús tiene seguidores que piensan que es el mayor revolucionario del mundo. Tú y yo estamos invitados a ser instrumentos de la paz de Dios para cambiar este mundo. Tal vez la gente no vive como Jesús y eso hace que los demás no lo sigan, que no vean un ejemplo claro. Para imitar a Jesús tenemos que conocerle, tenemos que usar los filtros de su palabra, tenemos que aprender y ser fieles a sus enseñanzas, como a su palabra. Él es digno de imitar. Y si tú lo imitamos, algún día tú y yo seremos dignos de que nos imiten, porque ¿sabes qué? Dice Gálatas 5:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos decir, estoy dando mi máximo esfuerzo por vivir la palabra de Dios, sin excusa ni pretexto, estoy imitando al Maestro. Así que sígueme, imítame, porque yo imito a Jesús. Cuando sigamos a Jesús, cuando vivamos su ejemplo, cuando sigamos sus pisadas, podemos decir como Pablo, a mí me costó trabajo, pero estoy dando todo, lo estoy viviendo, es decir, lo que vivo, esto enseño. No estoy enseñando algo que no vivo, porque podemos enseñar cosas que no vivimos, pero no deberíamos enseñar cosas que no vivimos. Los cristianos no transferimos únicamente información, transferimos vida. La palabra convence, pero el testimonio arrastra. Conozcamos la palabra, vivamos la palabra, enseñemos la palabra, porque si nos dan algo por gracia tenemos que compartirlo. Pasemos la estafeta, equipemos a otros, compartamos la gracia, lo que recibimos de gracia. No nos quedemos con nada. Fuimos equipados para equipar. Vivamos más la palabra y enseñemos más la palabra. Esto hizo Jesús cuando iba creciendo.
En Lucas capítulo 2, verso 52 va describiendo su crecimiento y habla de que él creció en sabiduría, estatura y gracia. Un niño crece en estatura, es normal. Pero todos que estamos aliados o que estamos relacionados con la palabra de Dios, que usamos los filtros, tenemos que crecer en gracia, en sabiduría, en amor. Esta es la gran comisión, ser y hacer discípulos. Asegurémonos de ser discípulos y de hacer discípulos. Pero también tenemos el filtro de la consecuencia. Esa es la última parte del versículo 9. Acompáñame a leer. Dice la letra: y el Dios de paz estará con vosotros. Por consecuencia de todo lo anterior, por consecuencia de vivir en el gozo de Dios, de usar los filtros de su palabra, de dejar que cambie nuestra vida, nuestro carácter, de ser buenos aprendices, de ser buenos discípulos y hacer discípulos, de vivir en realidad. ¿Sabes? Esto nos acerca a Dios. Es claro que usar estos filtros nos lleva a vivir en bendición. Esta consecuencia es por vivir en fe, por ejercitar la fe. Nos remite a la obediencia, por supuesto, a la confianza, a la tranquilidad que da esta fe en el único y verdadero Dios. El buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, trae añadidas muchas bendiciones para tu vida y para mi vida. Trae excelentes consecuencias del ejercicio de la fe. Y si la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios, nos regresa y nos remite al primer punto, y es como si fuera un círculo hermoso, un círculo hermoso, donde Dios nos sigue filtrando, nos sigue haciendo mejores, nos sigue ayudando a madurar. Y esto, ¿sabes qué? Nos acerca a Dios y trae paz a nuestro corazón. A Dios se le conocía en el Antiguo Testamento por su carácter. Algunos decían Jehová Jireh, cuando Dios proveía para sus vidas. Jehová Nisi es mi estandarte, cuando Dios era su bandera y lo veían como el guerrero. Pero sabes, uno de los nombres de Dios es Jehová Shalom. Dios es paz, Dios es mi paz, Dios me da paz en la vida. La presencia de Dios genera bendiciones, genera paz. Todo el mundo desea tener paz. Con dinero y sin dinero, todo el mundo desea tener paz. No sé si pensaste en una canción, pero con dinero y sin dinero, todo el mundo necesita paz en su vida. En el trabajo, en la escuela, en la familia, en medio de la enfermedad. Y esta paz únicamente la puede dar Dios, incluso en medio de la guerra, en medio de las dificultades. Es por eso que en ocasiones la gente no entiende el reino de Dios, no entiende la cosmovisión de Dios. Es por eso que incluso algunos estudiosos de la ley no entendían, Nicodemo especialmente, ¿qué es esto de nacer de nuevo? Dios ganaba batallas con pocos, incluso con estrategias extrañas como dar vuelta a una muralla sin usar armas. Dios les daba la victoria. Es por eso que algunos pueden dar su tierra y su parentela, dejarla por fe. Esto y sobrán. Sabes, Dios nos mueve a hacer cosas. Esta es consecuencia de la fe. Nos mueve a hacer cosas. Dice la Escritura que al que cree, todo le es posible. Dios quiere que tú y yo ejercitamos nuestra fe, que vivamos en fe, y esto nos va a acercar a Dios. Hay momentos en los que tengamos que hacer cosas, hay momentos en los que tengamos que estar quietos y contemplar a Dios, a depender de Dios. El depender de Dios trae paz, trae gozo, porque para el que cree, recuerda, todo le es posible. Esta posibilidad proviene de Dios, no de nosotros. Es el lugar donde colocamos nuestra fe, en un lugar adecuado, sin importar que ésta sea pequeña como un grano de mostaza. La presencia de Dios genera paz. El conocer, apreciar, vivir, compartir sus palabras nos acerca a Dios, nos hace verle más cerca, más grande. Algún día le veremos tal cual es. Pero mientras tanto, conozcamos a Dios, a ese Dios. Y entre más le conozcamos, más grande le veremos, más aumentará nuestra fe y más paz tendremos. Experimentemos a Dios en plenitud, usemos filtros adecuados y vivamos su paz, que esta paz sobrepasa todo entendimiento. En el libro, que es muy similar al diálogo de la película de las Crónicas de Narnia, se acerca la niña al león que representa a Dios y le dice: Aslan, has crecido, te veo más grande. Le dijo: no, niña, tú has crecido y entre más creces, más grande me ves. Dios quiere que tú y yo maduremos. Necesitamos sus filtros para crecer más en Él.
Veamos más grande a Dios, disfrutemos más a Dios, disfrutemos de su paz, de su presencia. Y cuando Dios nos habla, nos desafía, usemos estos filtros para traer salud espiritual a nuestra vida. Dejemos que estos filtros quiten toda impureza de nuestra vida, que mejoren nuestra calidad. Si estamos acá, que nos lleven para acá o para acá y que sigamos creciendo día con día. Dios quiere que tengamos su carácter, que tengamos esta vida que Él ofrece, esta vida en abundancia. Su palabra moldea nuestro carácter, nos enseña a vivir mejor, eleva nuestros estándares, así como nos enseña a amar a otros, a tener misericordia de otros, a ayudar a otros. Mantengamos una fe pura, mantengámonos cerca de Dios y disfrutemos su paz, porque el estar cerca de Dios genera bendiciones y en especial genera paz. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.